Pues muy buenos días, buen inicio de semana. Ya estamos casi terminando el séptimo mes. ¿Qué tal? Les estábamos diciendo que ya comenzábamos el séptimo mes, la segunda mitad del año, y ahorita ya estamos terminando el séptimo mes. Seguimos en la segunda mitad de este pandémico 2020. Hoy es lunes 20 de julio. Con el gusto de saludarlos, soy Mariel Zúñiga y siempre con grandes invitados y nuestro economista especializado Hugo Loya Ortega, quien también nos hablará del panorama que se mueve y que se mueve, porque además de la pandemia de salud, tenemos una pandemia económica que no queremos que se vuelva financiera. Ya, por favor, que detengan esto. Como decía Mafalda, paren al mundo que me quiero bajar. Ya queremos que esto se reactive más bien y que ya pare la pesadilla que estamos descubriendo día a día de todos los afectados, personas y empresas. Y bueno, pues muy atentos porque entre que está sucediendo la pandemia también estamos enfrentando otros temas bien relevantes y que ahorita yo diría, y tenemos a Salvador Sacal, que es presidente del AMPI Ciudad de México. Esperamos que entre en breve Manuel González, que trae algunos problemas técnicos, pero eh, esto que hicieron, Salvador, esto que hicieron de unirse ustedes, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI que tú representas, la CANADEVI, ¿no? La Cámara Nacional de Promotores y Productores de la Vivienda, estuvo muy bien, o sea, reaccionaron, pero inmediatamente lograron hacer frente común y hasta donde entiendo, detuvieron la iniciativa de reformar la ley de arrendamiento en la Ciudad de México. ¿Fue así? Cuéntanos. Gracias, Mariel. Un placer estar nuevamente en tu programa. Efectivamente, y voy a hacer una pequeña remembranza de lo que ha pasado. El día 6 de este mes, un par de diputadas de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la diputada Marta Ávila, junto con la diputada Valentina Batres, presentan una iniciativa de reformas al Código Civil en lo referente al arrendamiento. Presentaron, entre otras cosas, basado, en la exposición de motivos, que no lo voy a leer toda, ni vale la pena, que por la situación de la pandemia querían ver que no hubiera ningún arrendatario o inquilino en la calle, efectivamente. Tampoco nosotros lo queremos, ¿eh? Y hablo ahorita representando a los administradores de inmuebles como profesionales inmobiliarios que somos. No queremos ver a gente en la calle, ¿eh? No nos interesa. Y no nada más nos sumamos, sino que somos empáticos con el asunto. Resulta de que me llega por azares del destino la dicha iniciativa y nos ponemos a trabajar un grupo de abogados que son expertos en el tema legal. Analizamos todo, toda la iniciativa de reformas y vamos viendo una por una las incongruencias jurídicas que tiene. Lo primero que hicimos es que logramos tener un diálogo hoy con la comisión. Bueno, lo primero que sucede es que al jueves siguiente, 2 días después de que se presenta la iniciativa, la comisión que lo estaba atendiendo dijo, no tenemos elementos, no podemos, y se lo manda a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Cámara de Diputados para que ellos evalúen la procedencia de dicha iniciativa. Logramos de entrada poner un posicionamiento. Ellos hicieron una encuesta, por decirlo así, que sí es una encuesta, para ver si era factible de aprobarse o el público en general, los ciudadanos de la ciudad, la veían con malos ojos
y estaban en desacuerdo. Salvador, ¿ustedes conocieron los resultados de esa encuesta? Porque se supone que terminó el sábado 18, pero el viernes ya la coordinadora del partido, la coordinadora del Congreso, ¿verdad? Dijo, no hay elementos por el momento. Entonces, ¿se dieron a conocer los resultados de esa encuesta o no? Mira, ni siquiera estuvimos en 2 reuniones con ellos y avisaron que había cerca de 70,000 votos. No son muchos, tampoco, para 9 millones de habitantes de la Ciudad de México. Fue poco relativamente. Pero hasta donde tenemos entendido de los 70,000 votos, porque sí echamos a andar la maquinaria para que la gente votara. Y siempre dijimos, quien esté a favor, vótale a favor. Pero si no te parece, vótale en contra. Y dábamos las razones por qué votar en contra de dicha iniciativa. Sabíamos que la gran mayoría de los 70,000 votos que hubo fueron en contra. Al día siguiente me entero que no fueron 70,000, que fueron 90,000. Pero la gran mayoría en contra. No es favorable. El grave problema es algo que tú acabas de decir, que dijeron por el momento. Ahí me quiero detener. Quiero que le entremos ahí con todo, con Manuel González, quien ya logró, que logramos que ingresara aquí a la sesión. Buen día, Manuel González, director de la Canadevi Valle de México. Pues aquí, mira, ya estamos platicando con Salvador de los antecedentes. Le preguntaba yo si finalmente se dio a conocer el resultado de esta votación que se dio en línea, pegados a, me parece que es un artículo, ahorita no recuerdo si es el 29 de su ley, para someter a votación. Pero bueno, en todo caso, terminó un día después de que la coordinadora, ¿no? En el Congreso, dijo, no, pues no procede, y ahora sí nos vamos a emparejar, Manuel, por el momento, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi querida Mariel, una disculpa ahí por el tema de la tecnología. Mariel, Salvador, No te Hugo, ¿qué tal? preocupes. ¿Cómo están? Qué bueno Salvador. que ya estás con nosotros, eso es lo importante. Bueno, regresemos a estas palabras por el momento. A mí me deja muy inquieta, chicos, me deja muy inquieta porque hay varias iniciativas que incluso son a nivel federal que de repente se votan y nos pasan de noche, como la de extinción de dominios. No nos dimos cuenta de todas las implicaciones que tiene esta ley hasta que se aprobó por mayoría de votos, porque Morena es mayoría. Y las implicaciones son bien graves para un ciudadano común, para el mexicano de a pie, que está rentando su departamentito en la colonia Portales, porque se fue a su casa mientras a Morelia, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Y si le rentó a alguien que es medio sospechoso de algún tema ilícito, pues ya de repente ya no tiene su propiedad. Y Salvador nos decía, pero además, ¿qué le pasa al dueño, Salvador? Que puede estar indiciado en un proceso penal, porque además hay una modificación en el Código Penal. Entonces, Fíjate, aguas. fíjate. El propietario, lo que hicieron al final de cuentas fue la potestad de investigar a los criminales, se la dieron hoy a los ciudadanos, principalmente a la parte del arrendamiento. Y eso es inmoral, pero es legal, porque está puesto en una ley. De hecho, hace muchos años ya la querían poner en la Ciudad de México unos diputados del PRD en ese entonces. Todavía en un plan de comentario chusco, le dijimos, porque quería obligar que el dueño del inmueble investigara qué estaba sucediendo en su inmueble. Digo, violentando completamente el Estado de Derecho y principalmente lo establecido en el Código Civil. Entonces le dije así en un plan chusco, dije, diputado, tiene usted razón. El propietario tiene que llegar a investigar y de repente va a llegar a la propiedad y va a ver, ay, caray, ya vi que tienes un narcolaboratorio, sí, pum. ¿O qué crees? Ya tienes 24 secuestrados. No, ya tengo 25. ¿Dónde crees que vas? Entonces me la compró rápidamente el diputado, se vio que me estaba burlando de él. Digo, burlándome en buen plan. Y me dije, tiene usted razón. Y la eliminaron.
Ya no pasó esa parte de la iniciativa que querían ponerle en el arrendamiento. Bueno. Nos está poniendo en peligro a nosotros también. Sí. Digo, Sí, si sí, quieres sí. te cuento varias anécdotas de Y lo que es ha que, sucedido. sí, no, es que estás hablando no estamos hablando de propietarios que tienen, ¿no? ¿Cuánto número de propiedades? Y aunque fuera así, ¿no? No estamos hablando también estamos hablando de la persona que puede rentar, en ese ejemplo, es su departamentito, ¿no? Pero le representa ingresos importantes y sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Bueno, esta es una ley temible. Bueno, hasta el chino se quejó de que quién le dio permiso al gobierno de vender su propiedad en las lomas. ¿Por qué? Porque él todavía está en juicio en Estados Unidos. Y Entonces sí, dices, ahí ¿no? está Dices, equivocado el chino, está allá, no acá. El juicio. exacto, pero está en juicio, ¿no? Bueno, el tema es, hay otras iniciativas, Manuel Salvador, que a mí me preocupa, porque están recurrentemente sobre la mesa, las suben, las suben, las suben. Las Afores. Las Las dejan suben, en la congeladora, las dejan en la congeladora y ahí están y se quedan y después a lo mejor hasta otra legislatura las retoma de leyes, hace pegotles, sin un tema jurídico de especialidad que debe tener el Congreso. Y bueno, Mariel, digo, al final la salvamos, yo quiero decirlo, estuvimos en un foro con Eduardo Santillán, digo, yo creo que se trabajó bastante con varios diputados del Congreso de la Ciudad de México, y sobre todo un tema que no viene del gobierno central, esto es muy importante decirlo, no viene sí. de la jefa de gobierno, y bueno, pues al final de cuentas, sobre todo una industria, yo entiendo el tema de Salvador, de los arrendadores en lo particular, pero el tema como industria, oye, pues de menos del 4% de los desarrolladores hacen este tema de inversión hacia el arrendamiento, entonces estamos promoviendo que le entren más empresas, sobre todo ahorita con el nuevo programa de vivienda asequible con la jefa de gobierno, que se quiere dar un porcentaje de venta y de renta un poco más accesible en estas zonas para evitar la gentrificación, entonces fue una muy mala señal. Yo creo que al final, y quiero entender la buena intención por el tema del COVID, como decían los diputados, que era una ley que tenía una buena intención, bueno, está bien, pero sí tenemos que, mira, siempre en una ley, y para eso estamos las cámaras, los organismos, las cámaras somos órganos de consulta del Estado, entonces, como siempre se lo he dicho a los diputados o al gobierno, quieres hacer una iniciativa, consúltalo, el tema de vivienda, pues está la Canadevi, el tema de arrendamientos también está la AMPI, oye, el tema inmobiliario está la ARI, entonces por eso es que nosotros en la ciudad, Consulta antes de, ¿no? Antes de. y por eso estamos como G9, que es este Consejo Coordinador de la Ciudad de México, y estamos muy atentos a las iniciativas del Congreso, tenemos muy buena relación con los grupos parlamentarios de todos los partidos, y bueno, esto se queda en la congeladora, pero ahí, como dicen, está siempre el gusanito de que lo vuelvan a revivir, ¿no? Como bien decía Salvador en el foro, creo, Salvador, tú platicas mucho específicamente el tema jurídico y de este pegote de la ley argentina que retomaron, ¿no? Pero bueno, Mariel, yo creo que tenemos que trabajar. Mira, yo soy darle la vuelta a esto. Tenemos que trabajar mucho con el gobierno, con el Congreso. Hoy abrimos un foro que al final, yo creo que la oportunidad, no sé si estés de acuerdo, Salvador, conmigo, había la oportunidad de ver figuras que también retomen, porque esto es un problema que se creó con el tema del COVID, entre arrendadores y arrendatarios. O sea, es un problema que subsiste. Entonces debe haber figuras como avales solidarios, que puede ser parte del mismo gobierno, porque al final pues sí está este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo le entramos? También, bueno, ya se quedó en el aire, porque esto yo creo que era la oportunidad de trabajar dentro del Código Civil, viene el tema de arrendamiento, pero bueno, ya no se dio. Fíjate de que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero se les olvidó un pequeño fino detalle. Digo, yo no soy abogado, soy ingeniero, ¿no? Pero se les olvidó un pequeño fino detalle. El contrato de arrendamiento, como cualquier contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos partes, entre dos particulares. Pretender inmiscuirse en los acuerdos que puede tener un propietario o arrendador con un inquilino o arrendatario es ir más allá de una ley. A ver, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, la iniciativa estaba agregando un articulado, una fracción nueva, que le daba derechos al inquilino. Yo sí le pregunté en uno de los foros a
a la diputada Valentina Batres, que por qué no le daban mejor uno de derechos, pero también de obligaciones al inquilino, y le daban uno de derechos y obligaciones al propietario. ¿Por qué todo en contra del propietario? ¿Creen que el propietario es ese señor Barriga maldito que va a correr a don Ramón que debe 14 meses de renta? Por favor. Esa ya fue una prueba muy superada. Y te voy a poner un ejemplo. En el año 1994, había 60 tribunales de arrendamiento especializados en arrendamiento en la Ciudad de México. 60. En el año 2005, aproximadamente las fechas, había 21. En el año 2010 desaparecieron los tribunales de arrendamiento, entonces fueron al ámbito civil. ¿Qué quiere decir? Que la problemática que había en arrendamiento era nada, menos del 0.4%. Hoy escuchamos, porque eso es una de las banderas argumentativas para la iniciativa, que hay 9 despidos diarios, hago la cuenta. Si hay 735,000 contratos de arrendamiento aproximadamente en la Ciudad de México, aproximadamente 9 diarios te dan menos de 3,000, lo que te representa menos del 0.4%. Eso es problema. Y todavía dicen, no, fue ilegal el desahucio. A ver, hoy que hay tribunales que ese inquilino vaya y acuse. ¿Por qué? Porque los tribunales están cerrados desde el abril. No pudo haber órdenes de ningún juez de sacar un inquilino. ¿Por qué? Porque no estaban abiertos. Manuel, ¿quieres decir algo? Yo el tema del foro que estuvimos, a mí me quedaron 2 temas de veras bien, sobre todo que yo creo que es hacia el futuro, digo, qué lástima, yo creo que en un futuro se puede esto legislar, el tema de buscar primero la figura de mediación-conciliación. Y voy a poner para 2 tipos de vivienda, que ahí mismo también se mencionó. Una cosa es la vivienda en renta, que va de los 10,000 pesos hacia abajo, y vamos a ponerle los 10,000 hacia arriba, ¿no? Para ponerle como una tipología de vivienda popular media residencial, ¿no? Entonces, al final, esquemas de mediación, sobre todo en esos que no se tienen contrato, que aquí podría ser la Procuraduría Social, la PROSOC, que entren al tema de mediación, y de ahí surge otra figura, que es este aval solidario, que yo insisto que es muy importante. Uno es para los trabajadores que cotizan, y creo que lo dijo el presidente del Colegio de Notarios. A mí me resultó muy interesante ver, sobre todo para este tipo de vivienda, para los cotizantes, pues ver el tema de la cuenta de vivienda, que ahí también es un fondo, ¿no? Para no dejar desprotegido al trabajador que a lo mejor se quedó sin trabajo, pero ahí tiene el tema de su cuenta. O sea, es cuestión de legislarlo. Para los que no cotizan en el Infonavit o en el FOBISI, no tienen este esquema, pues bueno, ahí tendrá que entrarle el INVI. Pero ahí también el Estado, el gobierno tiene, y entra esa responsabilidad que no tiene, fuera de los particulares, el tema de proteger, no en el tema de los contratos, como bien dice Salvador, que eso es entre particulares. Y ahí no, yo creo que es un tema que no tendría por qué meterse, ¿no? En esos términos, pero sí en el tema de apoyos, o sea, de apoyos, uno por la parte de las 2 partes, hombre, porque también pues, tú bien lo sabes, ¿no? Pues hay cuates que le juegan al tema jurídico y le entramos a esta rueda de años en juicios, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que entrarle para las 2 partes y tengamos un mejor esquema, y sobre todo lo más importante, que incentive la inversión en la ciudad. Yo creo que es el tema central que no debemos de perder foco hoy en día. A ver, yo les tengo una pregunta, ya que están hablando de este mediador, ¿no? Que ya existe la figura y que se supone que les va a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Para no llegar a los juicios. No, bueno, no existe, se pretende. No, sí existe. No, ya existe. existe. Alternativos de solución de conflictos, claro, ya existe la legislación. Sí, ya está certificado sí, y todo. 2 años para acá, claro. Este mediador que lo apliquen, ¿no? Justamente para no llegar a estos juicios que son tan caros, tan desgastantes en todos los sentidos. Pero es la figura de mediación con exacto. Es una parte de lo que ustedes podrían retomar, les pregunto. ¿Lo podrían retomar? Bueno, ahorita ya no tienen la presión de que pues ahí va la iniciativa y va contra esto y contratos de arrendamiento de 3 años y todo lo que estaba proponiendo la iniciativa. Ok, ya no tienen la presión. Ustedes
se proponen sentarse para decir, a ver, ¿cómo podemos mejorar? Uno, pues las negociaciones. Negociaciones que ya se vienen dando, como lo comenta Salvador, desde el inicio del encierro, desde la contingencia, desde que se decretó la pandemia, porque en el terreno residencial, pues muchos se fueron y dejaron sus departamentos en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, se notó muchísimo, se renta, se vende, lo que sea, ¿no? La rescisión de contratos, pues para pasar el encierro con sus familias, ¿no? Entonces, allí se vio desde el inicio la negociación en los locales comerciales, en las oficinas también, se dio sin que ninguna autoridad mediara, se tuvo que dar por la ley de la oferta y la demanda. Ahí se dio naturalmente un arreglo entre particulares que no necesitó que la autoridad dijera, háganlo. Entonces, lo importante yo creo sería retomar, sin la presión ahorita ya, de la iniciativa por aprobarse y la votación. Bueno, ¿cómo hacen esa vivienda asequible que sí se propone la jefa de gobierno? ¿Cómo sí logran esas metas? ¿Cómo sí mejoran esa negociación que ya se dio? En fin, ¿qué puntos pondrían sobre la mesa para perfeccionar ustedes lo que actualmente hay en las leyes de arrendamiento y en la promoción de vivienda para la renta, que es una opción muy importante, Manuel, tú lo sabes, para mucha gente a la que ahorita menos le alcanza para comprar? Entonces, ¿cómo se proponen ustedes ahorita promover las mejoras a estas relaciones del arrendamiento? ¿Quién comienza? Pues mira, yo si quieres te comento el tema del programa que es el PERUBI, el programa de regeneración de vivienda incluyente del gobierno de la ciudad. Yo te puedo decir, estamos en pláticas, primero como Canadevi nos metimos en el tema de venta, pero sorprendentemente tenemos como 4 o 5, ¿no? Ya como 6 socios que le están entrando fuerte al tema de ver esquemas de vivienda en renta bajo este esquema. ¿Cuál es el tema? Tenemos que buscar que sea muy eficiente el tema de las autorizaciones, las zonas, las densidades, y poder comprar el suelo un poco más barato, eso yo creo que es fundamental. Y de ahí ya ver esquemas parte de venta de esta vivienda incluyente, que es un porcentaje que el gobierno está pidiendo, sea el 30 al 20%. Lo mismo para la renta, ¿no? Sobre todo en zonas, en colonias, en perímetros, en corredores que están cercanos al transporte público, que están cercanos en una zona urbana totalmente dotada de servicios. Y bueno, la verdad es que ahorita se están dando los proyectos. ¿Qué tanto son en renta? No lo sé. Creo que hay dos proyectos que están específicamente en renta. Y ahí si le encontramos la fórmula, María, pues yo creo que se va a resolver este problema de tanto tiempo de dotar de vivienda en venta en renta. Vivienda, yo quiero decirle popular, ¿no? Porque bueno, ya ahora los términos de vivienda, pero sí vivienda que podemos dar a lo mejor menor al $1,000,000 venta y a lo mejor a la renta más o menos entre los 7,000, 8,000 pesos, no lo sé, habría que ver, un análisis, un estudio por zonas. Y bueno, buscar Sí. esos esquemas, ¿no? ¿Dónde están esos dos proyectos, Manuel, que nos platicas? Yo no tengo entendido, ese socio canal está en el eje central y el otro no recuerdo si también el corredor Reforma en la parte norte. Y bueno, muy importante, esto es lo que se ha dado en llamar vivienda asequible, ¿cierto? Okay. Y Salvador, mira, ya están por este lado viendo el nicho de oportunidad que representa no solo para construir vivienda nueva para venta, ya también vivienda nueva, para renta. ¿sí? O reciclada, pero para renta, que es muy importante también y es una de las soluciones para atender el déficit. ¿Tú qué ves que pueda negociarse, perfeccionarse para hacer que este mercado se reactive? A ver, tú dijiste una gran verdad. Todo está basado en la ley de la oferta y la demanda. La oferta va a existir cuando hay mayor cantidad de oferta que demanda, los precios tienden a bajar. Cuando hay mayor demanda que oferta, los precios tienden a subir. ¿Qué va a pasar realmente con esto de la pandemia? La gente que no perdió su trabajo, pero que quiere ahorrarse la renta, pues no va a poder ser. Pero, como te repetía, te mencioné al principio, somos empáticos con la gente, nos estamos poniendo de acuerdo con todos y cada uno de los arrendatarios. No es verdad que los dejamos a la buena de Dios y que se vayan al diablo. No, para nada.
¿Por qué? Porque si yo cobro, en vez de un peso, cobro 40 centavos o 50 centavos o 30 centavos o 70 centavos, ya me ingresó algo, ya con eso puedo mantener. Algunos propietarios no nada más viven de su renta, ¿eh? También servicios que tienen que otorgar, también viven de la renta del señor, porque tiene que contratar. Después del temblor que hubo, porque además de la pandemia tuvimos un terremoto, tenemos que reparar los daños ocasionados por el terremoto. Y si no hay arrendamiento, si no se paga la renta, no va a haber forma de que se pague. Y vamos a regresar a las vecindades de 1930, 1940, que por una ley que era parcial durante la guerra, que se convirtió en permanente por 70 años, pues ¿qué va a pasar? Que se van a caer esos inmuebles. Y no va a haber poder humano, ni ley siquiera, que pueda obligar al propietario a decirle, ¿lo arreglas o lo arreglas? No va a haber. O vamos a caer en la parte de que va a entrar la PROSOC, que con todo respeto, pero la PROSOC no es obligatoria, ¿eh? Si llega una de las partes y dice, yo no me someto al procedimiento de la PROSOC, se acabó el asunto. Lo mismo pasa con la mediación, ¿eh? Si una de las dos partes dice, no me interesa, no estoy de acuerdo en someterme a la mediación, se acabó el asunto. Entonces, démosle dientes como para que sea una especie de obligatoriedad a ambas partes, y entonces podemos hablar de un servicio más barato. Más o menos de lo que estaba escuchando que dicen los mediadores profesionales que están registrados ante el tribunal especializado, que el pago de derechos es de 1,300 pesos. Imagínate una renta de 8,000, ya se le fue el 25% de un mes para poder pagar esos derechos, porque el arrendatario no los va a pagar, los va a tener que pagar el arrendador. Fíjate que también una cosa que platicaba con algún desarrollador, y esto también digo, pues si en algún futuro lo podemos ver, es hacer una propuesta de un fondo de garantías de arrendamiento. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? Y un poquito digo, yo hablo de la vivienda nueva y la vivienda que haría la industria, como es todo lo que pagamos o una parte para lo que es específico para vivienda en renta, los proyectos de vivienda en renta, lo aclaro, ¿no? Todo lo que tiene que ver el pago de licencias y derechos de mitigación en una parte, pues que se vaya en un fondo, precisamente para este tipo de problemas, de controversias, de todo lo que es El Salvador. Y este fondo de garantías no existe, en otras partes del mundo existe. Y esto de alguna forma podría dar solución. Ahora, para la vivienda usada o la vivienda no de un desarrollador inmobiliario, pues se podrían buscar otros esquemas, ¿no? Esto yo creo que es buscar esos fondos y buscar estos fondos de garantías. No sé cómo ponerlo en la ley, porque yo tampoco soy abogado, pero creo que sería una buena idea, como se hace en otras partes del mundo, en otras ciudades. Ya que les gusta a los diputados ver mucho a Argentina, voltear a Argentina, que volteen también a Colombia. En los dos países, los bancos otorgan un seguro de arrendamiento, no una fianza, un seguro de arrendamiento. Entonces imagínate que te podamos contar con un seguro de arrendamiento. Aquí se está buscando un seguro de caución y la Comisión de Seguros y Fianzas no lo ha liberado. Entonces no se puede dar el seguro de caución. Oye, a ver, explícame, Salvador, como mexicano de a pie, ¿un seguro de arrendamiento sustituiría las pólizas, al fiador, todo este asunto? Y a las fianzas. Normalmente, fíjate que no va a sustituir al fiador, porque estos seguros con algo se tienen que garantizar. Alguien decía, es que se otorgan pagarés. Si no me paga la renta, me va a pagar un pagaré, por favor. O que le voy a embargar la cama. No juguemos a esa parte. No va a sustituir casi nada. El propietario tiene derecho a que se le garantice su arrendamiento como él quiera. ¿Qué es lo bueno de estos seguros que son tan grandes en estos países? Te digo que hay bancos que proporcionan ese seguro, lo venden, pero es tan fuerte el negocio que no se permite violaciones. Mira, contratos en otros países, Chile, Argentina, la morosidad
en los inmuebles en condominio creció un 40%. O sea, subió de un 10% a un 40%. La morosidad. Sin embargo, en el arrendamiento se permaneció estable. No hubo un incremento bestial que subió del 10 al 50, no. Subió de un 10 a un 12%. La morosidad en el arrendamiento. Estás hablando de ahorita, durante la pandemia. Sí, durante la pandemia. El resultado del mes pasado. Bueno, chicos, vamos a darle paso a las preguntas del público, porque justo, ¿no? Hay que ver cuáles son sus dudas. Le doy la palabra a Hugo. Adelante, Hugo Loya. Gracias, María El Salvador. Buen día, Manuel. Qué gusto saludarte Ya, también. Hay algunas inquietudes, sobre todo, pues dicen que si todavía existe el riesgo de que vuelvan a retomar los legisladores una iniciativa como esta, pues más adelante, digo, finalmente está ahí todavía pendiente, está en la congeladora, pero pendiente. Pues siempre está el riesgo, yo creo. Por eso estamos muy al pendiente. Hay que estar como organismos, pues atentos, haciendo un lobby, como se diría en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, en esos temas, tanto Canadevi, ADI, AMPI, yo creo que vamos a estar al pendiente, sin lugar a dudas. Así es. Mira, por este año no creemos que la retomen. Tienen otras series de leyes que tienen que pasar por la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que son preferentes de la jefa de gobierno. A la jefa de gobierno, hasta donde tenemos entendido, no tiene interés en este momento, pero no quiere decir que el año que entra no la retomen. Pueden tomarla en la sesión ordinaria o en una extraordinaria, o vete a saber. Sabemos que no, pero no vamos a quitar el dedo de la llaga. Sí, claro. Y en ese sentido también nos preguntan si, pues en el trabajo que ustedes han hecho como asociaciones, cámaras, en fin, todos los grupos que han estado participando, han encontrado alguna puerta para dialogar con los legisladores y de alguna forma mejorar, si es que existiera alguna posibilidad, si es que todavía hay posibilidad de una ley, cómo mejorarla en favor de ambos, tanto el arrendatario como el arrendador. Sí, nosotros encontramos eco en todos los grupos parlamentarios, sobre todo también en el presidente de la comisión que dictamina el Código Civil en general, que es Eduardo Santillán, que la preside de Morena. Pues yo creo que de todos los grupos, sí, yo creo que hay una apertura. ¿Y cómo mejorarla en un futuro? Pues lo mismo, yo creo, se hizo un foro muy interesante que estuvo Salvador, estuvo Canadevi, estuvo Ladi, muy rico. Yo creo que al final, pues de esa forma es como participando todos, y escuchando a todos, a la sociedad. También por ahí estaba un vecino muy molesto, lo escuché de la colonia Juárez. Yo creo que, en fin, todos tenemos que entrar al tema y ver nuevas figuras e innovadoras, claro, respetando, por supuesto, los derechos constitucionales, ¿no? Como sí, claro. Libres contratos de arrendatario y arrendador, en fin, todo lo que bien ya explicó Salvador, ¿no? Si me permites, mira, nada más para que te des una idea de cómo va a estar la cosa. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, AMPI Ciudad de México, tenemos una reunión programada ya con el diputado Santillán, donde vamos a hablar seriamente del tema. ¿Cómo lo podemos ayudar también? Digo, porque a lo mejor también requieren ayuda. Reconociendo que el diputado Santillán, además de ser presidente de la comisión, es un reconocido abogado de la UNAM y es catedrático en la UNAM. Entonces, vamos a participar con él, pero por supuesto. De hecho, está confirmado el día de hoy a las 5 de la tarde. Si quieren informes en AMPI Ciudad de México, con mucho gusto para que pueda inscribirse quien quiera. Es gratuita totalmente la entrada a cualquier persona. Perfecto. Incluido al residente de la Juárez, muy molesto. Gracias, Salvador. Oye, y bueno, nos preguntan sobre esta situación económica que se vive en el país. ¿Qué tanto han caído o qué tanto se han abandonado rentas, pues, o qué tantos problemas han surgido para el pago de rentas durante estos meses? Creo que se nos fue. Ahí está. Pues mira, aquí estoy. ¿Qué tantos problemas hay? La verdad es que pocos, ¿eh? No es que agarramos y metimos a los tribunales 64,000 casos de desalojo. No es cierto, ¿eh? Primero porque los tribunales están cerrados. Ni creemos que vaya a haber 64,000, como dicen los señores promoventes de la iniciativa. No lo va a haber.
Casi por completo te puedo decir que sí hubo un bajo porcentaje de gente que dijo, me voy, porque me voy a ir a vivir, me regreso con mi mamá y mi papá a su casa, dejo de rentar. Sí, sí los hubo. También hubo gente que dijo, yo me voy a Michoacán, ¿eh? O me voy a Guadalajara, o me voy a donde sea. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar acá encerrado en la pandemia cuando tengo a mi familia en esos lugares. Pero eso es muy bajo, el nivel. Problemas, muy pocos. De que no quiero pagar, no, pocos. La gran mayoría ha contribuido. Se ha dado más en el sector no habitacional, problemáticas de no pago, que en el sector habitacional. Yo creo que es muy pronto todavía para hablar de números, ¿no? Pues estamos todavía en el proceso de la pandemia. Yo creo que se va reflejado en un par de meses. Ahí vamos a ver en el tema habitacional qué tanto pegó y viene un porcentaje. En el tema, por supuesto, también de oficinas, ¿no? Porque hoy las empresas, fuera de los problemas económicos, se están dando cuenta que no requieren, a lo mejor el home office ya es una medida que se queda, ¿no? En gran parte, dependiendo del tipo de estructura, sobre todo empresas transnacionales que ya lo están viendo. Y lo mismo que comercial, que desgraciadamente vamos a ver qué tanto pega restaurantes, en cadenas, en centros comerciales, en oficinas. Entonces, yo creo que todavía no se tienen datos, mi querido Hugo, pero pronto yo creo que vamos a tener ya una realidad ya con eso. Y si me permites, Manuel, yo tampoco creo que en 2 meses podamos verlo, porque hasta que no estemos en el semáforo verde real, no vamos a poderlo medir. Hoy estamos en el semáforo naranja, pero hasta que no estamos en el verde, Sí. Y de hecho se presume que vamos a regresar a una reactivación de la pandemia porque la gente no está respetando la sana distancia y todo lo que se marca como protocolo de sanidad. Sí. Y bueno, por último, nos comentan también qué pasa con aquellos arrendamientos donde no existen contratos y son más bien a la palabra. ¿Ahí cómo medirlos? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Pero, mira, a ver, es como... déjame dar contestar una cosa. El Código Civil, si el arrendador no da un contrato de arrendamiento, pues qué pedazo de bruto. ¿Por qué? Uno, la base de la acción, ¿qué quiere decir? Para que yo me vaya a tribunales a demandar la rescisión de contrato de arrendamiento por falta de pago, es del arrendador. Código Civil, en el 2406 lo establece. La falta de la formalidad del contrato de arrendamiento por escrito es imputable al arrendador. ¿Qué quiere decir? Que no puede iniciar un juicio. Ojo, pequeño finito detalle. Entonces, es tonto pensar que no se les da contrato de arrendamiento por escrito, cuando el riesgo que estoy corriendo como arrendador, y escúchenlo bien los arrendadores, den su contrato por escrito. Sí, ahí tenía razón la iniciativa, ¿no? Ahí sí tenía razón la iniciativa. No la tiene porque ya está puesto en la ley, en el Código Civil. Sería redundante e innecesaria redundar en eso. Pero tú mismo estás diciendo, tienen que dar el contrato. Está bien. Y el que no lo dé, que eso tenga las consecuencias. Pero también es una realidad que no se da, es como el comercio informal o como la informalidad en el país. Es una realidad, yo creo que lo sabemos. Sí, creo que es momento para, digo, fuera esquemas, es que depende, también no es lo mismo la señora que renta una habitación o una vivienda popular en algún lugar y a lo mejor lo hace la palabra, o sea, como bien dices, ya está en el Código Civil, pero necesitamos buscar a lo mejor figuras de apoyo tanto al arrendador, al arrendatario. Yo insisto mucho, yo creo que es el momento para retomar esto y trabajarlo. Y tomo la palabra de lo que estás diciendo, Manuel, tienes razón, y también Mariel. Sin embargo, también debe ser una obligación del arrendatario en exigirle al arrendador su contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor requiere hacer un contrato de luz. No me voy a algo un contrato de luz o un contrato de las televisoras. Teléfono, lo que quieras. O de teléfono. Te piden el contrato de arrendamiento. Así es. Entonces, no es el 40% como dicen ellos, porque no es verdad. Posiblemente si haya un 20, 15, 10%, posiblemente.
pero no se dan un 50, 40% como estaba en la exposición de motivos de la iniciativa. No, no es verdad. 10 o 15% que no tengan contrato, estás diciendo, Sí, ¿verdad? puede ser, Probablemente. Ok. probable, no tenemos elementos para medirlo. Bueno, pues ahí quedó ya esto plasmado y la recomendación de que sí se tenga el contrato, aunque esté el marco del Código Civil en todo caso, pero bueno, pues estamos en México y las leyes se interpretan, así que mejor que tengan el contrato para no prestarse a interpretaciones. Y bueno, el seguir promoviendo, yo me quedo con esto, también lo que dijo Manuel, de cómo promover esta vivienda en renta, porque es un grave problema para México. Hay que promover la construcción, el interés de los empresarios para que también se metan a este sentido. Digo, ya nada más hablemos de vivienda en renta, porque el vivienda en renta con opción a compra no ha aterrizado, no ha podido aterrizar justamente por el marco legal. La fórmula no ha podido funcionar. Manuel, yo me acuerdo desde, bueno, ustedes se acordarán, desde José Manuel Agudo en Hipotecaria Su Casita. O sea, hubo varios ejemplos, algunos se animaron, no funcionaron. Aquí debe haber un apoyo, pues por parte de la autoridad para dar ese marco legal que facilite la transición hacia la renta con opción a compra. Pero mientras, hay que fomentar la vivienda en renta. Definitivamente hay que hacerlo. Este es un muy buen plan, el de los corredores de la jefa de gobierno y hacer vivienda asequible. Y todo esto que ahorita ya pusieron sobre la mesa, los moderadores, el contrato, el lograr hacer la vivienda pues asequible en todos los sentidos, ¿no? También en el precio con el terreno económico, la tierra accesible. Sin esto no se pueden lograr viviendas accesibles, ¿eh? Porque Mira, María, ustedes... y eso que tú dijiste, nada, te voy a decir que tú lo entiendes y lo entiendes perfectamente, llevamos años trabajándolo. Primero, la clave está en lo que era la norma 26, que hoy es la está sanitizada, estoy diciendo satanizada. Satanizada. Ok. Es lo mismo. En tanto el gobierno no cree políticas de redensificación, tenemos que irnos a densidades. Compra de tierra más barata, ¿cómo? Pues evidentemente tú compras la tierra con un potencial, digamos un H3, que son 3 niveles. ¿Quieres cambiar esta vivienda o está en venta o en renta? La haces 6 niveles para que compres la tierra más barata y das ese porcentaje, no al terrateniente, sino lo das precisamente para la gente, para que compre una vivienda más barata o para que arrende una vivienda más barata. O sea, yo creo que son esos esquemas que ya lo estamos trabajando con la ciudad. Yo déjame decirte que ya lo estamos trabajando con la ciudad, pero también hay que meterle el tema al Congreso. Yo creo que para que esto funcione en una nueva ley de desarrollo urbano, queremos ampliar estos corredores a colonias, tenemos que meternos con el Congreso y hacer una verdadera ley, entrarle al tema, pues ahora sí que de una nueva ley, del tema jurídico al tema muy claro para evitar estos problemas que antes hubo en la ciudad. Allí, ¿quién es el bueno, Manuel, en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Congreso de Ciudad de México? Yo creo que Pablo Benllour lo está llevando muy bien en todos estos programas que está dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y bueno, con la Comisión de Vivienda, la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de la Ciudad de México, yo creo que lo podemos trabajar. No, ok. Pues a trabajar, ¿verdad? Y le seguimos. Y bueno, yo le doy seguimiento con ustedes, que son los actores reales, los productivos, los de proyectos que pueden llevar, pues a esta mejor iniciativa bien consensada, bien trabajada, bien hecha para ambas partes, ¿no? Y que respete, pues la relación que ya es normal y que reconocen de toda la vida los grandes teólogos y economistas. Laissez-faire, deja ser, porque esto es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, si se infringe la ley, pues para eso estás tú, autoridad, pero no para imponer ni querer cambiar estas leyes que ya son naturales, yo diría, ¿no? De todas las relaciones del ser humano. Y bueno, pues ahí lo seguiré viendo, yo les doy seguimiento para que me cuenten en unas semanas cómo va esto, atentos con las antenitas, ¿no? Como el Chapulín Colorado, para que no vuelva a surgir algo por el estilo, ni nos den el albazo como con la ley de extinción de dominio, o lo que hay por allí en el ambiente con otras iniciativas. Y pues entiendo que los congresistas a nivel local, a nivel federal,
no están del todo lo mejor preparados porque no son especialistas. Entonces, como llamó y convocó aquí Manuel, pues que los busquen a ustedes, que son los especialistas, que no rompan el diálogo y que presenten una iniciativa que ayude, no que genere la controversia, la inestabilidad, incertidumbre es lo que menos necesitamos los mexicanos. Necesitamos todo lo contrario. Si Sí, me permites nada más, yo Salvador. creo que hoy por hoy tenemos que agradecer al licenciado, al diputado Santillán, la congruencia con que actuó, agradecer a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de veras haber hecho un ejercicio de razonamiento jurídico, filosófico y de todo tipo, para ser congruentes y decir, por el momento no hay condiciones para poder legislar dicha iniciativa. Y la verdad es, sí la metieron a la congeladora, pero por el momento sabemos que no va a suceder. Y es el segundo intento que quieren meterle al arrendamiento. El año pasado, con el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos, que tuvo que meterle de mano la jefa de gobierno diciendo, a ver, ¿a dónde creen que van? Esto no pasa, y tuvieron que modificarla. Y este año, con la modificación del Código Civil. Hay que tener cuidado, hay que estar pendientes del asunto. Pero hoy por hoy, la comisión demostró ser muy congruente. Sí, pero como les digo, ustedes pueden, y ya lo tienen muy claro, ustedes tienen el canal abierto, ya estuvieron en el foro, siguen dialogando, tienen muy claras cuáles son las necesidades. Yo creo que pueden perfeccionar esta ley, estas relaciones, pues no solamente conforme al Estado de Derecho, sino conforme a unas relaciones realmente normales, naturales, etcétera, con certidumbre y respeto a ambas partes, y pueden perfeccionarlo. Ustedes lo pueden hacer, no necesitan que venga la autoridad a decirles cómo, porque como insisto, no necesariamente la autoridad tiene la formación ni la experiencia empresarial, ni son ingenieros ni arquitectos, ni conocen de desarrollo urbano, sino que hicieron una carrera política. Quienes son los expertos, los que saben son ustedes. Entonces, más bien son ustedes los que van a seguir trabajando y si vuelve a resurgir, levantan la congeladora, la abren, ¿no? Ustedes están preparados como lo demostraron ahora. Y bueno, pues yo les agradezco de verdad muchísimo su participación, su buena disposición, y sobre todo les agradezco el que muestren cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo logran parar situaciones que no son convenientes, ni en este momento, ni en este mercado, ni de esa manera. Lo lograron de manera unida y eso se los quiero agradecer porque habla de grandes sinergias, de gran trabajo y de mucha comunicación. Así que bueno, pues ahí estaremos pendientes con ustedes en unas semanas más, que este mercado pues se sigue moviendo, hay que ir viendo qué pasa con la pandemia, cómo se reactivan, qué elementos necesitamos, y ya les dejo un tema, ya se está analizando lo del salario solidario, ¿eh? Por fin Morena ya está como diciendo que puede ser, entonces pues veremos, ¿sí? Veremos si sí se aterriza, que es uno de los elementos de ese plan contracíclico que han pedido tanto los empresarios para apoyar a esta reactivación y otros tantos elementos que aquí no se han aplicado ni en la Ciudad de México ni en el país. Hay que ver, ¿no? Cómo sigue caminando esta pandemia y sobre todo esta reactivación. Entonces, en unas semanas más, platicamos, ¿sí? Y yo los busco. Todo gusto. Y Claro que Marina, sí. nada ¿Sí, más Manuel? una reflexión rápida. Yo creo que fuera de este tema y más que hacerlo controversial, la verdad es que yo creo que hoy el tema de la pandemia nos va a dejar muchísimas cosas y en el tema económico va a ser muy fuerte y brutal. Tenemos que trabajar y ser muy conscientes los empresarios, los organismos empresariales, el gobierno, por supuesto, gobierno federal, local, aquí de la Ciudad de México, por supuesto el Congreso de la Ciudad de México. Tenemos que trabajar en conjunto y promover la inversión. La inversión, yo de veras insisto, tenemos que ser aliados hoy más que nunca. Y con los buenos oficios, las buenas relaciones, yo soy más de los que pienso que encontrar siempre similitudes más que diferencias, ¿no? Fuera del tema político y
el tema filosófico, ¿no? Entonces yo me quiero quedar con eso y como organismos yo creo que tenemos que trabajar eso. Muchas Totalmente. gracias, Manuel. Salvador, te mando un gran abrazo. Manuel, un gran abrazo, muchísimas gracias y ojalá Bueno, que siga ese canal abierto entre ustedes para que sigan trabajando a favor de México y de los mexicanos. Seguimos platicando, que tengan muy buen día, muy buena semana. Muchísimas gracias a los dos. Bien, Manuel. Salvador. Gusto, Manolo. Hugo, Mariel, muchas gracias. Gracias, Salvador. Gracias, amigo. Salvador Sacal Cavavier, presidente de AMPI Ciudad de México, y Manuel González, director general de Canadevi Valle de México. Seguimos platicando con ellos. Una buena noticia, un buen logro de la iniciativa privada en estos tiempos del COVID. Y Hugo Loya, preséntanos por favor el panorama económico. ¿Cómo comenzamos esta semana? ¿Cómo vamos a casi finalizar ya este séptimo mes del pandémico 2020? Gracias, Mariel. Pues la verdad interesante lo que se logró, afortunadamente, pero esto nos habla de dos cosas, Mariel, que tenemos que tener, o la iniciativa privada y las demás, y todas las asociaciones deben tener, pues una coordinación muy fuerte para justamente estar muy pendientes de lo que se quiere hacer tanto en materia legislativa como también en el ámbito del gobierno federal para saber si vale la pena o no. Lo que estamos viendo, Mariel, y se está reflejando también en la economía, es justamente que todavía existe una falta de confianza y eso es muy natural. Vemos que por un lado el trabajo legislativo, sobre todo en ciertos grupos, pues está apuntando a cambios muy radicales en las reglas del juego en la parte económica y también por parte del gobierno se han visto pues también este cambio de reglas también radicales en materia económica y eso en suma lo que nos está dejando es esa falta de certidumbre que se está reflejando ya en una salida por lo menos en los primeros 5 meses del año de más de 15,000 millones de dólares del país en materia financiera. Esto lo da a conocer el Fondo Monetario Internacional, Mariel, en una estimación que realiza pues en diferentes países y en este caso para México considera que la salida de capitales, sobre todo de capitales financieros, pues ha sido casi de 15,200 millones de dólares en esos 5 meses del año. Falta todavía reflejar pues qué viene en este trimestre que estamos llevando a cabo, sobre todo porque la pandemia continúa, pero también se han dado a conocer algunos indicativos que pueden generar todavía esa falta de certidumbre. Entre ellos, pues la falta de control de la parte de la violencia, Mariel, que se ha incrementado bastante, ya lo habíamos platicado, y eso se suma justamente también a las decisiones que ha tomado el gobierno federal desde que arrancó su administración. Si hacemos un recuento rápido, pues la parte de echar para atrás el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que iba a estar en Texcoco, lo de la parte de Constellation Brands, una empresa privada que había determinado y había hecho su labor totalmente legal para construir una planta en Mexicali, en Baja California, y que también por una consulta ciudadana, pues se vino para abajo. También la parte energética, donde pues la misma Secretaría de Energía a través de la Comisión Federal de Electricidad pues se realizan cambios importantes donde les pone trabas, unos obstáculos muy grandes para las empresas generadoras de energías renovables, con la intención pues de volver o retomar esa parte de pagos adecuados que requieren dar estas empresas para utilizar la red de infraestructura del gobierno federal. Pero pues también una iniciativa muy agresiva que lo que estaba haciendo era frenar las inversiones que se estaban dando en este sector. En suma, Mariel, pues ha habido una serie de decisiones que no necesariamente están favoreciendo justamente a esta inversión, la inversión tanto en el mercado de capitales, en el mercado financiero, como la inversión en lo que se llama inversión extranjera directa. Y que eso ha llevado, pues en suma, principalmente en el mercado de capitales, que es donde se tiene el mayor registro, se tiene el registro, el conteo, pues ha derivado en una salida importante de capitales. ¿Qué es lo que dicen los organismos internacionales? Pues que México necesita generar una coordinación en los diferentes niveles de gobierno, justamente para dar esa mayor certidumbre hacia las inversiones. Que lo que se pide básicamente es claridad en que se va a respetar el Estado de Derecho, es claridad en que no se van a modificar o se van a cambiar abruptamente las reglas del juego, sobre todo para las inversiones que ya iniciaron, y también respetar los acuerdos que se llevaron a cabo en administraciones pasadas, Mariel, porque tampoco es posible iniciar cada administración con un borrón y cuenta nueva, porque los proyectos de inversión, sobre todo estos que necesitan más capital y que son de más largo aliento,
pues quedan indefensos porque no se sabrá qué va a pasar con ellos. Por eso, en suma, pues es lo que nos dice ahorita la economía, Mariel, que se necesita generar justamente esa confianza. Esa es la palabra clave de este sexenio, por lo menos en estos años que lleva la administración, generar confianza a la inversión, Mariel. Sí, en todos los sectores, en todas las industrias, el comercio, en todas las empresas, esto se requiere y el ciudadano de a pie, el mexicano, usted y yo, necesitamos de esa certidumbre, pues para saber cómo nos recuperamos, cómo nos levantamos de estos duros golpes que estamos recibiendo por la parte de salud, por la parte de la economía y con un panorama que, bueno, también nos deja a veces bastante quietos con el tema de la falta de seguridad que hay en el país. Así que certidumbre, hay que trabajar sobre eso todos juntos, todos los sectores, y esto incluye gobiernos desde las más altas esferas. Seguimos platicando para mañana. Hugo, muchísimas gracias. Mañana estaremos viendo otro de las entidades financieras justamente que también promueven el desarrollo de las pymes, de muchos de los sectores productivos. Estaremos con Enrique Bojor, que es el presidente de la ANFE, la Asociación Mexicana de Entidades Especializadas. Así que nos vemos a las 10 de la mañana aquí en nuestra cita, mañana a las 10. Buen día, buen inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros, en concreto contigo.